Gabino Ríos Alvarado, secretario, buenos días. Rosa María Hugo, buenos días, como siempre, me da mucho gusto saludarlos y saludar a todos su auditorio. Gracias por tomar nuestra llamada. Pues ayer en esta mesa de diálogo, después de las protestas de los maestros, ¿qué se acordó concretamente? ¿En qué se quedó con ellos? Bueno, se acordó con ellos que la iniciativa que había presentado el Ejecutivo del Estado la semana pasada se retiraba del Congreso. Esta iniciativa se deja sin efecto y nos comprometimos con cada una de las organizaciones sindicales a analizar una nueva iniciativa que cuente con el consenso de todos y que será enviada en los próximos días. Obviamente, le comento al auditorio que el gobierno del Estado reitera un compromiso que tenemos de continuar fortaleciendo al IPE y que la iniciativa en ningún momento va en contra de los pensionados del IPE. Al contrario, lo que pretendemos con esta reforma es que los pensionados reciban en tiempo y forma cada mes su pensión. ¿Por qué? Porque son derechos ya adquiridos que tienen por haber colaborado con nosotros y obviamente tenemos que preocuparnos por esa situación. ¿Qué es lo que se pretende? Pues que se cumpla con lo que establece el artículo 98. Sí. El artículo 98 de la ley del IPE dice que de darse el caso de que los recursos del instituto no bastaren para cumplir las obligaciones a su cargo establecidas por la ley, el déficit será cubierto por los patrones en la proporción que a cada uno corresponda. Y luego dice, mediante convenios especiales. Pero los convenios especiales a los cuales alude la ley, el convenio es un acuerdo de voluntades. Y si uno de los patrones no está de acuerdo en firmar el convenio, pues no hay convenio. Y por lo tanto, el déficit del IPE se va incrementando y todo el tiempo, obviamente, el gobierno del Estado ha sido solidario. En el mes de diciembre del 2015, el gobierno de Veracruz le aportó 890 millones de pesos al IPE. ¿Para qué? Para que el IPE pudiera cumplir con sus compromisos de la pensión y el aguinaldo de sus pensionados. Es decir, pero cuando decimos gobierno del Estado, hablamos de todo el pueblo de Veracruz, o sea, hablamos de comerciantes, de empresarios, de industriales, de agricultores, de ganaderos, de cañeros, que muchos no son derechohabientes del IPE. ¿Por qué? Porque no trabajan en un ayuntamiento, no trabajan o colaboran con la Universidad Veracruzana, o en alguno de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, o en organismos autónomos. Es decir, gente que nunca ha colaborado con el gobierno, le aporta dinero al IPE por conducto del gobierno del Estado. Lo que queremos es que cada patrón asuma su responsabilidad y si hay un déficit económico, aporte la parte proporcional que le corresponda. Ese es todo el espíritu de esta reforma, Rosa María. Pero lo que dicen los sindicatos es que hasta ahora el gobierno del Estado ha sido solidario, y que ahora quiere pasar a ser subsidiario y que eso los deja... Ya eso quedó sin efecto. Así está, como tú dices, subsidiario, así exactamente decía la iniciativa. Es la que quedó sin efecto ya. O sea, ya esa no, ya se retira del Congreso y no funciona. Lo que tenemos que analizar con ellos, y ellos están de acuerdo, es decir, la reforma no va contra las organizaciones sindicales, la reforma no va contra los pensionados. La reforma lo que quiere, sí, es que los patrones nos hagamos responsables, en este caso el gobierno del Estado es un patrón, el Poder Ejecutivo es un patrón de las maestras, de los maestros, de la gente que trabaja en el área de finanzas, de la Secretaría de Gobierno, en Seguridad Pública, en la SEDARP, es decir, que el patrón se haga responsable de que en tiempo y forma se cumpla con el derecho adquirido que tienen los que han colaborado con nosotros, que cobren mes con mes su pensión como corresponde. Ese es todo el espíritu de esta reforma. Entonces, esa parte sí continúa en la mesa, esa parte no la retiran de la iniciativa, esa parte de que el patrón ahora aporte lo que se necesita si no alcanza, porque ese es el parte del conflicto, el meollo del asunto del conflicto con la UV, por ejemplo, ¿no? Pero es que así está en la ley. El artículo actual, el 98, así dice, pero el artículo 98 actual dice mediante convenios especiales. Lo que estamos estudiando es quitarle lo de los convenios especiales y que sean automáticos, porque si una de las partes no quiere firmar el convenio, pues no cumple con su obligación solidaria. Es decir, y obviamente, pues
a quienes ahorita están poniendo el ojo y que tenemos que platicar con ellos también son los patrones. Por lo tanto, la ley no perjudica a los pensionados, la ley no perjudica a las organizaciones sindicales. Obliga a los patrones. La ley va dirigida a los patrones para que estos cumplan con su responsabilidad. ¿De qué? Pues de brindarle la atención a sus trabajadores, nada más. Y los patrones están calladitos, es decir, ayuntamientos, poder judicial, etc., ¿no? Bueno, salvo la Universidad Veracruzana, que la rectora mandó un escrito pidiendo que no se aprobara porque piensa que se le van a quitar recursos. No es que se le quiten recursos, es que tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Y obviamente dicen, es que pues, hay muchos pensionados. Pues sí, hay muchos pensionados, pero hay que pagarle la pensión a todos esos muchos pensionados porque ya colaboraron en el gobierno y tienen derecho a ella. Y nosotros como gobierno nos tenemos que preocupar porque esto sea mes con mes, que no tengan ningún problema. Porque dice en este caso los patrones que con esto el gobierno del estado pretende cobrar a lo chino, es decir, que le van a descontar de sus recursos, de su presupuesto, se le va a descontar y ya no les van a entregar. No, porque si asumen su propia responsabilidad, digo, no hay necesidad de descontarles. Lo que sucede es que tenemos que asumir como patrones nuestra propia responsabilidad y la carga más grande la tiene el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque esos están las maestras. El sistema educativo estatal es un sistema muy fuerte, están las maestras y los maestros que todos los días acuden a dar clases, pero también están los maestros de enseñanza media, pero también están en el caso de la Secretaría de Finanzas, los que colaboran en Hacienda del Estado, los que están en el registro civil, en el registro público, en la SEDARPA, en seguridad pública, todo lo que es la burocracia del Poder Ejecutivo. Sí. Ahí el responsable pues es el gobernador y tenemos que garantizarles a los pensionados su derecho que tienen ya adquirido. Y entonces las dependencias deben de hacer en su plan de su presupuesto de cada año, deben de contemplar esa parte. Exactamente, eso es lo que tenemos que hacer, pero obviamente el único fin, te lo digo y te lo comento públicamente al auditorio, es proteger los derechos de los pensionados para que reciban en tiempo y forma el pago de sus pensiones y jubilaciones sin ningún contratiempo. Ese es el fin de la reforma. Bueno, pues muchas gracias, secretario. Gracias, Rosa María. Y ya entonces, perdón, nada más por último, entonces dime. Quedó la mesa, se instala la mesa para las negociaciones con los sindicatos. Sí, hay dos propuestas, te las comento de una vez. Una propuesta es que la reforma diga nada más que darse el caso de que los recursos del instituto no bastaren para cumplir las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley. El déficit será cubierto por los patrones en la proporción que a cada uno corresponda. Esa es una. La otra propuesta es, va la que te acabo de comentar, y que diga que el gobierno del Estado será responsable solidario del cumplimiento de esta obligación. Ese es de la anterior. Que es como en caso de que el patrón no cumpla, que sea el gobierno del Estado el que cumpla. Lo que pasa es que tenemos que analizar económicamente cuánto cuesta ser responsable solidario para el gobierno del Estado, es decir, para el Ejecutivo. Sí. En diciembre nos costó 890 millones de pesos y no pudimos pagarle a los empresarios y a los prestadores de servicios porque tuvimos que destinar ese recurso al IPE. Es decir, el gobierno le ha dado recursos extraordinarios al IPE cada vez que tiene problemas. Por lo tanto, es importante que todos y cada uno de nosotros asumamos nuestra propia responsabilidad en el caso de los patrones. Bueno, gracias, secretario. Gracias, Rosa María. Buen día.